Welcome to Pro Español. Soy Mary. Tengo 40 años. Tengo 2 hijos. Mi esposo, John, tiene 45 años. Hemos estado casados por 18 años. Cuando nos casamos, yo era feliz. John era amable. Sonreía todos los días. Decía, te amo. Yo le creía. Quería construir una buena vida con él. Tuvimos a nuestro primer hijo después de 2 años. Fue un niño. Su nombre es Adam. Es inteligente y divertido. 2 años después tuvimos una niña. Su nombre es Lily. Es amable y le encanta cantar. Al principio, John era un buen esposo. Trabajaba mucho. Traía dinero a casa. Yo me quedaba en casa para cuidar a los niños. Cocinaba, limpiaba y les ayudaba a aprender. Pero después de algunos años, John cambió. Trabajaba hasta tarde. Iba de viaje. No me decía dónde iba. Dejó de decir, te amo. Le pregunté, ¿por qué estás tan ocupado? Él decía, trabajo por esta familia. No me hagas preguntas. Yo estaba triste, pero me quedé callada. Lo amaba. Esperaba que cambiara. Un día, hace 7 años, John se fue de viaje. Encontré 2 boletos de avión. Vi el nombre de otra mujer. Mi corazón se rompió. Lloré durante 3 días. Me sentí perdida y sola. Cuando John regresó, le pregunté, ¿quién es ella? Él dijo, no es nadie, no te preocupes. No le creí, pero le dije, está bien, quería mantener a mi familia unida. Mi hijo solo tenía 3 años. No quería romperle el corazón. Con el tiempo, John siguió igual. Trabajaba hasta tarde. Iba de viaje. Sabía que seguía viendo a la otra mujer. Mi corazón se enfrió. Me sentía vacía. Limpiaba la casa, pero no se sentía como un hogar. Cocinaba, pero no tenía alegría. Miraba a John, pero era como un extraño. Un día me encontré con alguien de mi pasado. Su nombre era Alex. Éramos amigos hace mucho tiempo. Era amable y gentil. Lo vi con su esposa. Le abrió la puerta del auto. La ayudó con su abrigo. Pensé, esto es cuidado. Esto es amor. Nunca tuve esto. Alex y yo empezamos a hablar. Me preguntó, ¿cómo estás? Le dije, estoy bien, pero no estaba bien. Él me escuchó. Dijo, eres importante, eres fuerte. Empecé a sentirme viva de nuevo. Sonreí, me reí. Durante 3 meses hablamos. No necesitábamos mucho. No quería regalos ni grandes promesas. Solo quería cuidado. Quería sentirme amada. Pero John lo descubrió. Estaba enojado. Gritó, ¿por qué hiciste esto? Le dije, porque necesitaba amor. Tuvimos largas conversaciones. John lloró. Dijo, te amo. Por favor, no te vayas. Le pregunté, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de 18 años? Él dijo, no sabía que estaba sufriendo. Una noche me enfermé mucho. Fui al hospital. John se quedó conmigo. Me sostuvo la mano. Él dijo, no me dejes. Te amo. Por segunda vez en 18 años escuché esas palabras. Te amo. Ahora John está en casa. Duerme a mi lado. Pero sé que la otra mujer aún lo está esperando. No sé qué pasará. Mi corazón está cansado. Quiero creerle a John, pero es difícil. Intento sonreír por mis hijos. Intento ser fuerte. Sé que no soy perfecta. Cometí errores, pero solo quería sentirme amada. No sé qué me depara el futuro. Solo espero paz. Después de todo lo que pasó, comencé a reflexionar profundamente sobre mi vida. Pasé muchas noches despierta, mirando el techo. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Debería quedarme? ¿Debería irme? ¿Qué es lo mejor para mis hijos?
¿Qué es lo mejor para mí? John trató de mejorar. Se quedaba más tiempo en casa. Ayudaba con cosas pequeñas como sacar la basura o lavar los platos. Preguntaba, ¿necesitas ayuda? Eran pequeños cambios, pero los noté. Aún así, mi corazón no era el mismo. Sentía que vivía con un extraño. Cuando miraba a John, no veía al hombre con el que me casé. Veía a un hombre que rompió mi confianza. Una noche me senté con mis hijos, Adam y Lily. Estábamos cenando. Se reían y contaban historias sobre la escuela. Los miré y pensé, son tan felices. No saben el dolor que llevo en mi corazón. Después de la cena le pregunté a Adam, ¿crees que papá y yo somos felices? Adam se sorprendió. Dijo, no lo sé, mamá. Siempre son amables el uno con el otro, pero a veces siento que estás triste. Lily, que era más joven, dijo, mamá, solo quiero que sigamos juntos. No quiero que nada cambie. Sus palabras me hicieron llorar. No quería lastimarlos, pero también sabía que no podía fingir para siempre. Un día decidí visitar a Alex. No habíamos hablado desde que John descubrió lo nuestro. Necesitaba despedirme. Cuando vi a Alex, me sonrió. Me preguntó, ¿cómo estás? Le dije, estoy tratando de arreglar mi vida. Alex asintió y dijo, eres fuerte, Mary. Sé que encontrarás tu camino. Le di las gracias. Le dije, me diste algo que nunca olvidaré. Me recordaste que soy importante. Luego me alejé. Sabía que era la última vez que lo vería. Decidí hablar con John. Le dije, necesitamos ser honestos el uno con el otro. ¿Quieres que este matrimonio funcione? John me miró. Dijo, sí, quiero que sigamos juntos. Cometí errores, pero te amo. Le pregunté, ¿puedes dejar a la otra mujer? ¿Puedes darme el amor y el cuidado que necesito? Él dijo, lo intentaré. Le dije, intentar no es suficiente. Necesito que lo sientas de verdad. John comenzó a pasar más tiempo conmigo. Salíamos a caminar juntos. Hablábamos de cosas pequeñas, como el clima y los niños. Poco a poco comencé a ver un poco de esperanza, pero mi corazón aún dudaba. Perdonar a John fue lo más difícil que he hecho. Pensé en todo el dolor que me causó. Recordé las noches que lloré sola. Recordé el boleto de avión con el nombre de Lisa. Pero también pensé en mis propios errores. Pensé en Alex y el tiempo que pasé con él. Un día me miré en el espejo y me dije, Mary, no eres perfecta. Tú también cometiste errores. Si quieres paz, necesitas perdonar. Ahora tomo la vida un día a la vez. John y yo seguimos juntos, pero las cosas no son perfectas. Él dice que me ama, pero todavía siento un poco de duda. Me enfoco en mis hijos. Quiero que crezcan en un hogar feliz. Intento sonreír por ellos, incluso cuando mi corazón se siente pesado. También me enfoco en mí misma. Comencé a leer libros y a salir a caminar sola. Aprendí a amarme a mí misma de nuevo. Un día escribí una carta para mí misma. Decía, querida Mary, eres fuerte, eres amable, eres importante. La vida es difícil, pero puedes manejarlo. Recuerda, ámate a ti misma primero. Luego podrás amar a los demás. Mereces ser feliz. No lo olvides. Guardo esta carta en mi cajón. Cuando me siento triste, la leo. Me recuerda que no estoy sola. Este viaje me enseñó muchas cosas. Aprendí que el amor no son solo palabras. El amor es acción. El amor es cuidado y respeto. También aprendí que las personas cometen errores. Nadie es perfecto. Lo más importante es que aprendí que soy fuerte.
Puedo sobrevivir al dolor, la tristeza y la pérdida. Y aún puedo encontrar la felicidad un día a la vez. Gracias por ver este video. Si te gustó esta historia, por favor, dale un me gusta y compártela con tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias y lecciones en español. Haz clic en el icono de la campana para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevos videos.